Veía la prensa de ayer una fotografía de un sujeto detestable que corresponde al nombre de Héctor Arboleda. ¿Quién es Héctor Arboleda? Un hombre espantoso, dedicado por decisión de las FARC y desde luego por su propia voluntad a la infame, a la ignominiosa tarea de practicarle abortos a las niñas que quedaban embarazadas en las filas de las FARC. Ese sujeto practicó centenares de abortos, es la acusación que le hace la Fiscalía General de la Nación, con pruebas que tiene recogidas sobre el particular. Es un hombre que ha sido reconocido por muchas niñas que ya mujercitas o mujeres lograron escapar de esos sitios horrendos donde la tenían recluidas para servir de pasto a los guerrilleros y después para sufrir el horrendo destino de abortar en un camastro el producto de las violaciones que habían padecido. Ese sujeto merece el desprecio universal. Un sujeto así no puede ser perdonado ni puede ser indultado, y si no, que nos digan qué delito no es indultable en el mundo, si lo es este atroz que cometía este señor Héctor Arboleda una vez y otra y otra y otra, porque ese era su oficio en las huestes de las FARC. Seguramente no tenía tiempo para empuñar los fusiles, porque solamente tenía tiempo para empuñar los elementos sangrientos, terribles que utilizaba para esta práctica. Pero el análisis no puede quedarse ahí. Esos centenares de abortos fueron practicados a centenares de niñas que para estar abortando tuvieron que haber concebido primero. ¿Cómo se produjo eso? Por la violación sistemática de estas niñas en los campamentos guerrilleros. No es un secreto, sino que se ha repetido, se ha dicho, esto se ha puesto de presente. Hay dirigentes políticos de la calidad de Margarita María Restrepo que han pasado la vida denunciando estas atrocidades en Colombia y en el exterior. A las niñas se las llevaban a los campamentos de las FARC para servirle de pasto sexual a los guerrilleros, para que estuvieran tranquilos. Entonces ahí estaban las niñas y usaba de ella, dicho en el más atroz de los sentidos, el guerrillero que estuviera más cerquita esa noche, o al que se la regalaran, o, por desgracia, a los varios guerrilleros que lograban aplacar sus fuegos sexuales con estas criaturas. Estas niñas, pues, sometidas a semejante tratamiento, venían de alguna parte. ¿De dónde? De hogares campesinos que fueron asaltados por guerrilleros de las FARC. Los mismos que se llevaban las niñas a los campamentos se las llevaban de alguna parte. ¿Cuál era esa parte? El hogar campesino donde la niña era secuestrada y se la llevaban para que sirviera para este tristísimo oficio. Entonces esto es una cadena que termina en el enfermero que, repetimos, merece 8.000 años de prisión, y eso es poquito. Ojalá viviera 8.000 y que estuviera en la cárcel hasta el fin de sus 8.000 años de angustia y de terror, para que no olvidara nunca y para que pagara siempre, cada día, el horror de lo que hizo. Pero ¿quién se llevó a las niñas? ¿Quién violaba a las niñas? ¿Quién tenía como sistema la violación de las niñas y después el aborto sistemático y forzado de esas criaturas? Muchas de las cuales querían al producto de sus entrañas. Eso es apenas lógico dentro de un sentimiento maternal que lo tienen todas las mujeres. Para algunas de ellas tal vez el niño por nacer era un impedimento y era una amenaza. Para la inmensa mayoría de ellas era su compañía, era lo que tenían, era su mundo, era parte de su vida. Y esta atrocidad, ¿quiénes la cometían? Los jefes de las FARC. Los jefes de las FARC, sí, señores, esos que están ahora posando de héroes de la democracia colombiana,
los que dictan cátedra en las universidades de Colombia, los Santrich y los Márquez y los pastores Alapes, que están sentando cátedra sobre una nueva democracia colombiana, esos son los ladrones de las niñas. Esos son los violadores de las niñas. Esos son los que ordenan los abortos de las niñas. ¿Eso podrá tener perdón? ¿Es con esa clase de sujetos con los que estamos haciendo la paz? Entendemos que para evitar males mayores, con ellos se llegara a un acuerdo para que entregaran efectivamente las armas y se incorporaran a la vida civil después de haber pagado por el delito que han cometido. Porque estos delitos no son excusables, no son amnistiables, no son indultables. Estos delitos taladran la conciencia humana, inclusive del más desalmado de los analistas de la sociedad contemporánea. De acuerdo a los tratados internacionales, un delito como estos jamás podrá ser perdonado. Los guerrilleros de las FARC que cometen esta clase de acciones tienen que ir a una cárcel efectiva. No pueden cambiar la cárcel por una curul, ni pueden cambiar la cárcel por cátedras en las universidades, ni pueden cambiar la cárcel por los centros de entrenamiento de nuestras fuerzas militares, como ocurrió en la base aérea Marco Fidel Suárez. No, tienen que ir a una cárcel de verdad, porque lo ordenan tratados internacionales de los cuales Colombia es suscriptor y está obligada jurídicamente, no solamente por reglas del derecho natural, que son inexcusables, sino por reglas positivas del derecho internacional que la obligan a ese comportamiento. El llamamiento a juicio del llamado enfermero de las FARC, que no era el único, por supuesto. Esto había enfermeros y enfermeras por todas partes, regadas por todo el territorio nacional, donde había guerrilla de las FARC. Había niñas robadas, había niñas ultrajadas, había niñas violentadas sistemáticamente, y había niñas obligadas a abortar en un camastro inmundo en la mitad de la selva. Esto se producía en todas partes. Solamente este crimen, solamente, y si olvidáramos las infinitas atrocidades adicionales que cometían los miembros de las FARC, solo ese delito impediría que con estos salvajes hubiera un trato sobre la base de la impunidad. Y la impunidad es la base de estos acuerdos que celebra muy orondo Juan Manuel Santos en la cuna de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que lo que hace en primer lugar es rescatar la dignidad de la persona humana. ¿Dónde quedó la dignidad de estas niñas? ¿Dónde su libertad? ¿Dónde su sistema de valores ante un mundo que permite que las atropellen de esta manera y que las atropellen impunemente? El enfermero de las FARC debe pagar todos los delitos, pero con él, y principalmente, todos los que en la cadena, en el comienzo de la cadena, o en la fuente de este río putrefacto y maloliente de inmundicias, estaban cometiendo los secuestros, condenando a las niñas a la obligación de servir de pasto sexual a todos los guerrilleros, y finalmente obligándolas por sistema a abortar porque estaban prohibidos los embarazos. Como no tenían a disposición ni era regla la utilización de condones, la violación de las niñas era seguida sistemáticamente por sus embarazos y sistemáticamente por sus abortos. Pensemos en eso solamente para saber con quiénes estamos haciendo la paz y hasta dónde estamos violando todas las reglas más elementales de la ley natural.